Pues enhorabuena, muchas felicidades. Como que no están muy contentos o todavía no se la creen, no sé. Ustedes son extraordinarios por una simple y sencilla razón. Son el reflejo de Dios en el hogar, su cuidado, su paternidad, su providencia. Malaquías capítulo 4, versos del 5 al 6. Vamos a leerlo, por favor. Malaquías capítulo 4, versos del 5 al 6. Último libro del Antiguo Testamento. Último mensaje que Dios dio antes de esos 300, 400 años de silencio. Y el Señor cierra el Antiguo Testamento, cierra este ciclo con este mensaje. El día del juicio venidero. Voy a leer todo el capítulo de una vez para agarrar vuelo y que se ponga bueno esto. El Señor de los ejércitos celestiales dice, 4 del 1 hasta acabar. Hasta el verso 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, ¿quién teme el nombre del Señor? Se levantará el sol de justicia, Jesucristo, con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. ¿Alguien ha visto esa escena? Cómo los becerritos, los corderitos, cómo se vuelven locos en medio de los pastizales. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, y todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Versos 5 y verso 6. Miren, presten atención. Yo les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. ¿Cuándo? Antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Dice el verso 6, su predicación, su mensaje, lo que Él hable, lo que Él anuncie, hará volver el corazón ¿de quién? De los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Tengo una pregunta para ustedes el día de hoy y es: ¿qué es lo que está pasando en nuestros tiempos que la imagen paternal se encuentra cada vez más destruida? Miren, la televisión es un claro ejemplo de ello. Encontramos series de televisión como Malcolm el de en medio y como Los Simpson, que nos muestran una figura paternal tan irreal. Hay películas, hay novelas donde el padre es un hombre ausente, un hombre frío, un hombre necio, un hombre tonto, avaro, desinteresado. Perdónenme la expresión, pero según algunas caricaturas y series, el padre es un hombre estúpido, desinteresado, borracho. Sí se ve eso en la tele, ¿no? Esa es la figura del padre que nuestra cultura, bueno, no nuestra, la cultura en la que estamos inmersos modela acerca de la paternidad. Hace un mes nosotros iniciamos una serie con el Evangelio de Marcos y justamente hablábamos de la labor ministerial del nuevo Elías. ¿Se acuerdan quién era este nuevo Elías? Juan el Bautista. Y conectábamos a este nuevo Elías con Malaquías y con Isaías, porque según el Evangelio de Marcos, el Señor enviaría a un Elías que iba a preparar el camino, que iba a enderezar el camino, que iba a venir como un precursor del Señor Jesucristo.
Y el día de hoy este mensaje de Malaquías no es la excepción. Malaquías, como profeta de Dios, Malaquías nos está hablando en el nombre de Dios y él nos dice, escuchen bien, Malaquías está diciendo que antes de que lleguen los tiempos finales, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, Dios va a enviar a un hombre. Dios va a enviar a una generación. Dios va a enviar a un ministro con el mismo espíritu de Elías. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías para la cultura judía? ¿Quién era Elías para los profetas? ¿Quién era Elías para ese pueblo? ¿Y por qué era tan importante que Elías volviera a aparecer? En un cierto sentido, Elías era como el príncipe de los profetas. La cultura judía le había dado un lugar de honor cuando fue la transfiguración. ¿Quién apareció a la derecha y a la izquierda de Jesús? Elías y Moisés. ¿Por qué no Isaías? ¿Por qué no Jeremías? ¿Por qué no Zacarías? ¿Por qué tiene que aparecer Elías? Porque era un profeta que era clave en la cultura judía. Y date cuenta de esto, Malaquías, otro profeta, está diciendo que antes de que venga el día del Señor, el Señor va a enviar a un Elías, a un servidor de Dios con el espíritu de Elías. Y aunque Elías era un ícono en la cultura judía y aunque Elías era un ícono en la cultura hebrea, Malaquías dice solamente una característica acerca de este Elías. No dice va a dar grandes profecías, no dice va a dar grandes mensajes, no dice que va a dar, van a suceder cosas maravillosas alrededor de él, porque no sé si se acuerdan de las cosas grandes que Elías hizo, como hacer que descendiera fuego del cielo sobre el holocausto. Lo que Malaquías está diciendo es que cuando este Elías aparezca en el final de los tiempos, va a cumplir con una sola tarea y con un solo propósito, y es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El mensaje que este Elías iba a traer y va a traer en su predicación, en su enseñanza, iba a lograr solamente una cosa en particular, y es la reconciliación. Todo parece ser que el profeta Malaquías nos estaba anticipando la gran carencia que habría en los últimos tiempos sobre la imagen del padre y la relación que existiría entre los hijos y los padres. Malaquías, al mencionar padre o padres, y quiero que sea un dato curioso que tengan ahí en la mano, en hebreo no es papá y mamá juntos, como nosotros acostumbramos a decir el corazón de los padres y pensamos que va mamá y papá incluidos. No, en el hebreo original está usando un adjetivo o una palabra que es totalmente masculina. O sea, literalmente Malaquías está diciendo el Señor va a hacer volver el corazón del padre a sus hijos y de los hijos a su padre. Y podríamos decir que esta profecía tuvo un cumplimiento medio en el primer siglo, cuando Juan el Bautista apareció en escena. Y podemos decir que tuvo un cumplimiento medio, o no ha tenido un cumplimiento en su totalidad, porque no ha venido el día grande del Señor. Porque desde que Juan el Bautista apareció en escena sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy, el Señor nos siguió encargando predicar. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo por reconciliar? ¿Qué estás haciendo por reconciliarte? Quiero hablarte de dos películas rápidamente. Espero que las hayan visto, y si no, hoy en su celebración del Día del Padre pueden verlas. La primera película de la cual les quiero hablar es la de Hasta el último hombre. Está ahí en Netflix. Esta película nos narra la historia de un hombre cristiano, seguidor de Jesús, que en los tiempos de guerra de los Estados Unidos contra el territorio asiático se enlista en el ejército porque no le queda de otra, porque tiene que ir a fuerzas a la guerra. Entonces él decide ejercer labores como de enfermería
Ahí en la película se le llama que es un objetor de conciencia. Es alguien que está ahí para seguir. Es bien curioso porque aunque se están matando unos contra otros, el objetor de conciencia está ahí para decirle: hey, ya te pasaste de la raya. Y este hombre, durante su entrenamiento en el ejército, él siempre se rehúsa a tomar una pistola. No sé si han visto la película. Si no, no quiero spoilearlos mucho, pero él se rehúsa a tomar algún arma, él no quiere tocarla. Y por culpa de eso, él y todo su pelotón tienen que sufrir grandes castigos. Grandes castigos. Entonces todo su pelotón empieza a odiarlo a tal grado que le meten terribles golpizas. Hay un personaje en particular que le hace un montón de bullying, que se burla de él, que hace que los demás vengan y lo golpeen. Pero cuando están en medio de la guerra y cuando están ahí agachados en una trinchera donde no queda absolutamente nada más que esperar a que los maten o a que sobrevivan, el soldado 2 está acompañado de su compañero de pelotón que le había hecho la vida imposible. Y usted sabe que cuando uno está a punto de morir, uno se sensibiliza y se sincera. Y en medio de ese diálogo, el soldado 2 empieza a decir que él había hecho una promesa y un juramento de nunca tocar un arma. Porque cuando su papá llegaba borracho a la casa, golpeaba a su mamá, maltrataba a su mamá, lo maltrataba a él y le amenazaba con una pistola a su mamá y daba tiros al aire. Imagínate esa escena para un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Esa vivencia tocó tanto el corazón de este soldado que él se hizo un juramento a sí mismo y él dijo: jamás voy a ser como mi padre, jamás voy a tocar un arma. Curiosamente, su compañero de trinchera, el que tanto lo violentó, el que tanto bullying le hizo, empieza a contar su historia y él dice: mi padre me abandonó. Y cuando mi papá me abandonó, mi mamá decidió darme en adopción. Así que mis dos padres me abandonaron y yo decidí que nunca jamás en la vida alguien me iba a lastimar y por eso me propuse tener un corazón duro. Por eso me propuse ser agresivo y ser violento y por eso es que te maltrato. Él había determinado en su corazón cerrarse, odiar y ser duro con los demás. ¿Te das cuenta cómo nuestras experiencias de niños definen nuestra trayectoria y nuestra vida? Hay otra película que se llama La Cabaña. No sé si también la han visto. Según yo también está en Netflix, que primero fue escrita en libro, obviamente. Y en esta película el personaje principal es un padre que se ha ido cerrando poco a poco a tener una relación con Dios. De hecho, se pelea con Dios. Él tiene un conflicto grande con Dios. Y él tiene un conflicto grande con Dios porque un secuestrador robó a su hija, abusó de ella y la asesinó. Su hija fue encontrada en una cabaña. Y entonces, en medio de estas escenas, el hombre curiosamente llega a esa cabaña donde su hija había sido asesinada o donde su hija había sido encontrada, y cuando él llega a esa cabaña, él empieza a tener unos cuantos destellos de luz en su cabeza y empieza a tener una especie de encuentro con Dios, donde Dios se le manifiesta y se le aparece y se le personifica en un personaje, valga la redundancia, que es la justicia. Cuando la justicia se le para enfrente, él tiene un conflicto con Dios y le dice: es que no eres justo, me quitaste a mi hija, no puedes ser justo, creo que yo soy más justo que tú. Y entonces cuando se le personifica la justicia, le dice: ok, vamos a ver si eres más justo que yo, ven y pasa a este lugar y toma tú la justicia. Tú tienes que decidir quién se salva y tú tienes que decidir quién se pierde. Y en ese momento, la primera escena que se le presenta a este hombre son sus dos hijos. Dime, ¿quién tiene que salvarse y quién tiene que perderse? Y él empieza a llorar y él dice: yo no puedo decidir eso.
aunque sí uno es un poquito más rebelde y otro es más desobediente, yo los amo y son mis hijos y yo no puedo decidir sobre ellos. Ok, siguiente escena. Aparece él mismo siendo un niño, siendo golpeado y maltratado por su padre. Y él rápidamente dijo: al infierno, que mi papá se pierda porque fue un hombre malvado, violento, agresivo para conmigo. Y la justicia le presenta una tercera escena. Ahora en esa tercera escena él ve a un niño pequeño, que no es él ve a un niño pequeño siendo golpeado, siendo abusado y siendo maltratado por su padre. Y cuando él ve a este niño pequeño siendo maltratado y siendo abusado por su padre, él se llena de coraje contra el papá de ese niño pequeño y él dice: bueno, que se pierda el papá y que se salve él. Y la justicia le dice: ese niño pequeño que tú acabas de ver siendo golpeado, siendo abusado, siendo maltratado, es tu papá. Así tu abuelo lo maltrató. Y le dice: vas a dejar que este niño que está sufriendo, vas a dejar que este niño que es víctima, vas a dejar que este niño que no es culpable se vaya al infierno. Porque para él fue fácil juzgarlo cuando era un adulto, ¿no? Recuerden que en la segunda escena sale su papá y él dice que se pierda, que se condene. Pero en la tercera escena ahora es su papá, es el niño que está siendo abusado, está siendo golpeado y está siendo maltratado. Y en medio de eso tiene que venir un cambio de chip en nuestra vida, ¿verdad que sí? Les voy a decir algo importante, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas. Las heridas, cuando no sanan, cuando no son resueltas, cuando no son perdonadas, se repiten y se transmiten. ¿Me escuchó? Las heridas que nos infligen a nosotros, cuando no son tratadas, cuando no son curadas, cuando no son perdonadas, se repiten. Y yo quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Será que las personas de verdad son malas? ¿O son personas que simplemente han sido heridas? ¿Será que las personas de verdad son malas o simplemente son personas heridas? Estas heridas, cuando no son tratadas a tiempo, hermanos, crean en nosotros pensamientos que afectan nuestra relación con los otros y con nosotros mismos. A veces decimos: es que papá ya no me quiere, es que yo no me merezco ser feliz, es que yo necesito ser duro para que nadie me dañe, es que yo no soy lo suficientemente bueno, yo no soy lo suficientemente elocuente, los demás tienen que vivir lo que yo viví, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos estas heridas en nosotros, esas heridas en consecuencia empiezan a crear mentiras en nosotros. Por ejemplo, cuando usted es un niño chiquito y usted quiere un carro, pues obviamente no se lo van a dar. Pero usted lo pide con mucho anhelo y con mucha energía y con mucha alegría: papá, es que yo quiero un carro. Quizás tienes buenas intenciones, pero no eres capaz de manejar un carro en ese momento y tu papá te dice no. Y ese no tajante del papá, que no hubo violencia, no hubo nada de agresividad, pero ese no tajante del papá crea una herida en nuestro corazón porque somos niños pequeños, porque cualquier cosa nos hiere.
Y esa herida crea mentiras en nosotros. Mentiras como, por ejemplo, mi papá no me quiere. O mentiras como, por ejemplo, mi papá no cree que yo sea capaz de cuidar de un carro. Me estoy explicando cómo las heridas combinadas con nuestra mente que divaga un chorro, de las heridas empiezan a crear mentiras que al repetirlas tantas veces se convierten en una realidad para nosotros. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hasta el día de hoy seguimos siendo prisioneros de las mentiras que muchas veces alguien nos dijo? Es que no eres un buen cocinero, es que no eres una buena madre, es que tú no sabes hacer esto, es que tú no sabes hacer aquello, y hasta el día de hoy seguimos siendo prisioneros de esas heridas que alguien nos infligió, y que al decidir no perdonarlas las convertimos en una mentira que se hizo una verdad dentro de nosotros. Estas mentiras nos llevan a hacer juramentos. Nunca más voy a ser como mi padre. Nunca más voy a ser como mi madre. Jamás voy a tratar a mis hijos como mis papás me trataron. ¿Han oído eso? ¿Hemos dicho eso? Así que llegamos a ser adultos que lastiman a las demás personas porque ahora somos fríos, porque somos súper perfeccionistas, porque nos gusta jugar un papel de juez, porque nos gusta ser duros, porque nos gusta ser críticos. Y todo eso tiene una raíz seguramente en nuestra niñez. ¿Será acaso, hermanos, que nuestras relaciones se están dañando y se están rompiendo debido a las heridas causadas de nuestra infancia? ¿Será acaso que estas heridas han generado mentiras en nosotros, sombras, tinieblas que nos aprisionan por juramentos o heridas infantiles que hemos hecho? Pues déjame decirte algo el día de hoy. El Señor Jesús dijo: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es importante dejar pasar, hacer a un lado esas mentiras, esos engaños, esas heridas que han sucedido sobre nuestra vida. Porque el que está herido hiere, hermanos. Lo voy a volver a repetir: el que está herido hiere. La razón por la cual tu padre o tu madre te hieren es porque ellos están heridos. La razón por la cual nosotros seguramente herimos o heriremos es porque hay heridas en nosotros que no hemos permitido que sanen. Herimos a otros porque nosotros también estamos heridos y necesitamos localizar, detectar esos momentos, esas escenas, esos principios, esos juramentos que hemos hecho y sanarlos. Porque lo que no sanamos, escúcheme bien, hermano, lo voy a volver a repetir por tercera o cuarta ocasión: lo que no sanamos, lo repetimos y lo transferimos de generación en generación. Así que es necesario romper con esta cadena de una paternidad rota y equivocada. ¿Por qué creen, hermanos, que existe un afán tan profundo en estos tiempos por dañar la figura paterna? Inicié el sermón hablando acerca de eso, ¿verdad? ¿Por qué existe un afán tan profundo en estos tiempos por dañar la figura paterna? Por una simple y sencilla razón: porque Dios se ha revelado a nosotros o se ha mostrado a nosotros como un Dios Padre. Y si tú tienes problemas para relacionarte con un padre, si tú tienes problemas para entender a un padre, tú no quieres a un Dios Padre igual a los padres que tú conoces. Tú no recibes, tú no aceptas a un Dios Padre porque la figura de paternidad que hay en tu cabeza está totalmente dañada y está totalmente destruida. Porque si nuestra relación con nuestros padres terrenales se ve dañada, rota y frustrada, así se verá nuestra relación con Dios. Pero déjame decirte algo:
Dios como Padre en la Escritura lo encontramos como un hombre de autoridad, protector, proveedor, tierno, compasivo, amoroso, dadivoso, trabajador, paciente, sabio, indulgente, comprensivo, misericordioso, incansable, bondadoso, dadivoso. ¿Acaso no es eso Dios en la Escritura? ¿Y acaso no es esa figura paterna la que nuestros padres son o deberían de ser para nosotros? Mi padre lo es para mí. Yo espero que tu padre lo haya sido para ti, pero aun si no lo hubiera sido, aun si hubiera sido un padre ausente, hay heridas que tienen que ser sanadas y que tienen que ser perdonadas, no por él, por ti. Porque lo que no se sana, lo que no se perdona, lo repetimos, lo transferimos. Proverbios 17:9 es un texto que me encanta mucho. Dice Proverbios 17:9, si lo pueden poner acá en la pantalla. Cuando se perdona una falta, dice Proverbios, el amor florece. Pero mantener presente esta falta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Nos separa. Cuando se perdona una falta, el amor florece, las relaciones pueden continuar, pueden desarrollarse, pero cuando se mantiene esa falta, cuando uno atesora eso en el corazón, porque a veces así somos, es que nunca me saludó, es que nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, es que mi papá nunca me trató con cariño cuando yo vi que trató con cariño a mis demás hermanos. Sea cierto o no sea cierto, porque acabo de decir que a veces nosotros mismos creamos mentiras en base a una expectativa de pequeños. Sea cierto o no sea cierto, cuando nosotros mantenemos esas cosas guardadas en nuestro corazón, nuestras relaciones se rompen y se dañan. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Hermanos, si hay alguien que nos ha dado ejemplo de perdón, es el Señor Jesús. Estuve buscando desde la noche de ayer algún texto que respaldara esta idea, pero ni siquiera necesitamos un texto, basta ver su propia vida. Basta ver un hombre en la cruz clavado diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se burlaron de mí, blasfemaron en contra de mí, rompieron mis vestidos, porque el Señor Jesús estuvo expuesto en la cruz totalmente desnudo. Y aún así ese hombre clamaba desde esa cruz y decía: Padre, perdónalos. Tenemos un gran ejemplo de perdón, y por si fuera poco, quizás muchas veces nosotros somos como Pedro, ese Pedrito que nos dice, o que se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? Porque mira, ya me pegó 3 veces. Obviamente estoy infiriendo en el texto, ¿verdad? Pero 7, Señor, le faltan 4 y cuando haga la 8ª se la regreso, ¿o cómo le hago? ¿Y qué es lo que le contesta Jesús? Hasta 70 veces 7, y rápidamente los listos empiezan 70 por 7 y empiezan a hacer un montón de cuentas. Hermanos, está haciendo o está usando una especie de eufemismo, de un símil. Jesús está diciendo: todas las veces que sean necesarias vas a aprender a perdonar. ¿Sabes por qué tienes que aprender a perdonar? Porque no se trata de la otra persona, se trata de ti. Y usted dice: ¿qué tiene que ver todo esto con el Día del Padre? Bueno, primeramente le estoy hablando a los padres. Ustedes tuvieron un padre, ausente o presente, que seguramente generó heridas en ustedes
Y esas heridas han definido lo que el día de hoy ustedes son como padres. Y le estoy hablando a todos los demás, mamás e hijos, porque todos nosotros hemos tenido un padre, ausente o presente, cuyos actos, cuyas palabras han generado heridas en nosotros. Inicié este sermón hablando acerca de Elías, y no pretendo yo ser Elías para nada, pero sí creo que la iglesia puede ser ese Elías, puede ser ese lugar, esa generación que reconcilia. Pero no podemos ir allá afuera a reconciliar a los otros si no estamos reconciliados nosotros primero. No podemos hablar de sanidad ni de amor cuando en nosotros mismos hay aborrecimiento, odio a nuestros padres. Nosotros somos los primeros que tienen que sanar. Y los que estuvieron ahí atentos al WhatsApp de la iglesia, yo sé que hay gente que quizás no esté ahí, por favor al final del culto acérquensenos para agregarlos. Les di una pequeñísima instrucción. Que ustedes pudieran traer una foto de su papá de niño y una foto de ustedes de niños. Si no la trajeron, no importa, se lo llevan de tarea. Voy a explicar esta actividad y con esto empiezo a cerrar el sermón o la enseñanza del día de hoy. Hermanos, voy a volver a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Será que las personas verdaderamente son malas o han sido heridos? ¿Será que mi papá, será que nuestro papá es malo o él también ha sido herido? Y con esto no pretendo bajarle la autoestima a los papás para nada. Con esto no pretendo crucificarlos y decir, ay sí, aquí venimos a perdonarte, porque así se llama el sermón, ¿verdad? Papá, te perdono. No pretendo eso. Lo que justamente pretendo es el mensaje de Malaquías que nos anuncia acerca de Elías, que dice, él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hoy no estamos aquí para juzgar a nuestros padres. Hoy estamos aquí para liberarlos y para liberarnos a nosotros también. Así que, ya sea que traigas las fotos ahí en tu celular o que las tengas en casa y hagas esta actividad después, yo no las necesito ver, es aún para ti. Vas a buscar tu foto de niño pequeño, la tuya, la de cada quien. Vas a buscar esa foto de niño, de niña pequeña, lo más pequeño que se pueda, de preferencia. La vas a ver tu propia foto. Y le vas a hablar a la foto. Es decir, te vas a hablar a ti mismo. Y le vas a decir, si traen sus fotos pueden hacerlo, pueden sacarlas y verlas. Si no, se lo llevan de tarea. Lo siento por haberte lastimado. Vas a tomar esa tu foto, vas a mirarte a ti mismo, vas a ver el niño pequeño que eres, lo inocente que eras, lo ingenuo que eras, la pureza de tu corazón, el brillo de tus ojos. Y vas a pedirte perdón y vas a decir, lo siento por haberte lastimado. A ti mismo, ¿ok? Después vas a volver a ver esa misma foto y vas a decir, yo te perdono por las mentiras que creíste y por los votos que hiciste y que has acarreado hasta el momento. Esos votos de nunca más voy a ser como mi papá y nunca más voy a permitir que alguien me haga esto. Vas a verte en esa foto y vas a decir, yo te perdono por las mentiras que creíste y por los votos o los juramentos que hiciste y que has acarreado hasta el momento. Vas a ver esa foto y vas a decirte, gracias. Gracias por las lecciones que he aprendido hasta el día de hoy. Gracias porque eres fuerte, porque eres valiente. Gracias porque sigues aquí. Y por último vas a decirte a ti mismo, te amo.
Porque necesitamos sanar nosotros también. Necesitamos sanar nosotros también. Y después de eso, vas a tomar una pequeña foto de tu padre, lo más chico que sea y que esté, y vas a volver a ver su ternura, su sencillez, su humildad, su fragilidad. Y le vas a decir, porque cuando veas esa foto de tu padre pequeño, te vas a dar cuenta que él también fue lastimado, que él no es malo, ni era malo, sino que fue lastimado, que él también era inocente, que él también era frágil, que él también era vulnerable, igual que tú cuando eras niño. Y entonces lo vas a ver y le vas a decir, lo siento por las heridas que te causaron a ti de pequeño. Lo siento por las discusiones que hemos tenido. Te perdono porque tú no sabías lo que me estabas transmitiendo. Esas heridas que tú mismo acarreabas y que ni siquiera sabías que tú tenías. Te perdono porque ni siquiera tú sabías las heridas que yo estaba viviendo con tu trato. Te perdono por tu abandono, te perdono por tu ausencia, te perdono por tu silencio, te perdono por tu rigidez. Tú sabrás qué es lo que tienes que hablar, qué es lo que tienes que perdonarle a papá. Gracias. Gracias por siempre estar. Gracias por no rendirte. Por dar tu mejor esfuerzo para ser un padre distinto a tu padre. Gracias. Y por último le vas a decir, te amo. Esté presente o no esté presente, papá, es bueno hacer esto, porque eso nos libera. Porque dijo Jesús, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y hay muchas cosas que van a salir como verdad y como luz a través de esta actividad. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y si aún tu padre vive, sobre todo si tu padre está aquí presente, una vez que terminemos esta oración o terminando esta reunión, puedas salir a buscarlo y puedas expresarle tu perdón, tu amor, tu gratitud. Porque con todo esto, papá, mi papá, nuestro papá, es el mejor del mundo. Y no nos pudieron haber dado otro mejor. Señor, reconocemos que este es el tiempo de la reconciliación. Reconocemos que esta generación es la generación de Elías, que busca y que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, en esta tarde deseamos e invocamos tu precioso Espíritu Santo entre nosotros para que venga a redarguir, para que venga a tratar, para que venga a trabajar con nuestro duro corazón, con aquellas mentiras que hemos creído, con aquellos juramentos que habíamos hecho, con aquellas ideas equivocadas que teníamos acerca de papá, inclusive acerca de mamá. Señor, que tu Espíritu Santo venga a darnos también libertad en esa área. Tú prometiste, Señor Jesús, que tú venías a darnos vida y una vida plena y una vida en abundancia. No solamente una vida espiritual, no solamente una vida religiosa, una vida plena en todos los sentidos. Y mira, Señor, que reconocemos que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser sanadas. Hay cosas que tenemos que perdonar. Hay muchas otras que tenemos que hablar. Y Señor, queremos realmente experimentar esa libertad que viene de ti. Que tu luz,
que tu verdad, que tu Espíritu Santo brille en nuestra mente, brille en nuestro corazón y empiece a traer sanidad sobre esas heridas que hemos venido arrastrando. Bien decía David, líbrame aún de mis pecados que son ocultos. Señor, también ayúdanos a sanar las heridas que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos, pero que están ahí. Ayúdanos a sanar y ayúdanos a convertirnos en mejores padres, en mejores madres para nuestros hijos, para las generaciones que han de venir. Permite, Señor, que esa cadena, Señor, de paternidad rota sea quitada de nuestra vida, Señor, y que la paternidad de Dios Padre empiece a ser modelada en nosotros, aún en nuestros padres. En el nombre de Jesús, rogamos, Señor, tu sanidad en nuestras vidas. No permita, Señor, que repitamos la misma historia. No permita, Señor, que sigamos manteniendo en estos días la enemistad, el dolor, el rencor, la dureza. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sano, que desborde de amor y que sea capaz de perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas felicidades, papás. Muchas felicidades.